Y otro de los temas que está generando controversia hoy día, pero esto en el caso de la capital potosina, es la propuesta que viene en su ley de ingresos de ejercer un cobro por el concepto de alumbrado público. Se ha abierto el debate, ¿tiene o no el ayuntamiento las facultades para hacerlo? ¿Puede o no cobrarlo? ¿Debe o no cobrarlo? Hoy platicamos con el licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. Licenciado, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, la pregunta de entrada. ¿Tienen atribuciones o no los ayuntamientos para cobrar un concepto como es el tema del alumbrado público, licenciado? Depende. A ver. Mira, existen varios tipos de contribuciones establecidas en el Código Fiscal del Estado. Las aportaciones de seguridad social, los impuestos, los derechos o las contribuciones de mejora. En el caso del alumbrado público, se ha intentado, y no ahorita, sino desde hace muchos años, en todos los municipios, en algún momento ha surgido esta idea a lo largo y ancho del país, de cobrar por el alumbrado público. Pero lo han hecho utilizando dos figuras contributivas. Por un lado hay quien lo ha hecho a través de la figura del impuesto y por otro lado hay quien lo ha hecho a través de la figura del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso del impuesto se determina una tasa que tiene que pagar el contribuyente en función de una base gravable, es decir, el impuesto sobre la renta determina cuáles son mis ganancias y sobre mis ganancias establecen el impuesto. Tratándose de los derechos, son pagos que se hacen por la contraprestación de un servicio que da el Estado. Y entonces, por ejemplo, si yo voy al registro público para que inscriban un documento notarial mío, bueno, pues me está dando el servicio público de publicidad y entonces yo pagaré proporcionalmente al servicio que yo reciba. Y ahí está justamente el punto. Como impuesto, de entrada, el ayuntamiento no puede cobrar ese impuesto porque sería federal. Sí. ¿Sí? O sea, es decir, se ha intentado el cobrar el impuesto y a través de un convenio que se cargue en el recibo de la luz de las personas, ¿no? Eso es inconstitucional, no puede ser un impuesto porque las contribuciones en materia de energía eléctrica las pone la federación. Hay otros municipios que han buscado la figura del derecho, es decir, yo te doy el servicio de alumbrado público, págame una contraprestación. Esa sí tiene facultad el municipio para plantearlo y el Congreso del Estado para legislarlo. El problema es en base a qué, es decir, cómo va a determinar lo que yo tenga que pagar. Claro. Y ahí es en donde puede estar el problema de constitucionalidad. Tengo entendido que está planteado en la ley de ingresos, pero no se ha puesto a consideración todavía la reforma necesaria a la ley de Hacienda Municipal para establecer las bases y las condiciones en que puede cobrarse. Y ahí es donde está el secreto del tema. Porque si se establece un derecho, el municipio tiene que acreditar la proporcionalidad y la contraprestación, el servicio que está recibiendo la ciudadanía para efecto de poderlo cobrar. Y eso es distinto en cada calle, en cada luminaria y conforme cada persona. A ver, me quiero detener en varias cuestiones que has explicado. Primero, no me voy a centrar en el tema del impuesto porque ya nos dijiste por ahí que ha desechado por completo, pero sí me quiero detener en el tema del derecho. A ver, déjame poner la paridad. Nos cobran el derecho de acceso al agua, pero tenemos una forma de medirlo, de calcularlo. En el tema del alumbrado público, ¿cómo se podría calcular qué tanto beneficio tuve yo como ciudadana y por ende cuánto tendría que pagar? Fíjate que ha habido municipios que han querido ligar el pago del derecho de alumbrado público al monto del impuesto predial, al pago del impuesto predial. Y ya por supuesto que los tribunales federales les han dicho que esto es inconstitucional, porque no tiene nada que ver el tamaño de mi terreno frente al tamaño de una casa, que a lo mejor está al lado, donde viven personas y mi terreno es baldío, y sin embargo tengamos que pagar el mismo derecho. Y si se estableciera una exclusión porque mi terreno es baldío, de todos modos también sería inconstitucional porque el impuesto predial no tiene nada que ver con el servicio de alumbrado público. Es decir, a final de cuentas terminamos entrampados porque aunque sí lo pueda cobrar, la pregunta es, ¿basado en qué? Así es. Mira, te voy a decir hasta una idea absurda que pudiera darse, ¿no? Digo absurda porque implicaría muchísimo dinero y además tampoco resuelve de fondo el problema claramente, pero imagínate que cada luminaria tuviera un medidor, ¿sí?
Sí. y que ese medidor estableciera un monto de consumo y se repartiera proporcionalmente entre los que viven en esa calle. ¿Sí? Que de todos modos me dirás, pues hay calles donde hay gente que resulta más beneficiada porque pues son muy transitadas y otras en las que prácticamente no hay nada de nada, ¿no? Claro. Entonces ahí tampoco la idea del medidor podría ser algo que cumpliera plenamente con el Pero tema es que además ahí también los vecinos podrían decir, pero el beneficiario también es el que pasa por aquí. Y ahí Exactamente. sé cómo le van a cobrar, ¿no? Exacto, es un Híjole. cobro que es bastante complejo por todo eso que estamos señalando. Es decir, ¿cómo determinar el importe? Porque aquí hay una cuestión que es muy clara. Y voy a volver al ejemplo del registro público, porque ese es un caso en donde mucha gente no recurre a las instancias legales, pero podría ser. El registro público da publicidad de actos que certifican, que validan los notarios públicos. Muy bien. Estos actos que validan los notarios públicos, se paga una cantidad de derechos que normalmente se fija en función del monto de la operación que se está registrando. Eso es inconstitucional. Así está la ley y así se paga y mucha gente lo paga, pero es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo voy al registro público y pensando cuando había libros, por ejemplo, yo voy a ocupar con mi contrato 2 páginas de un libro del registro público. ¿Qué tiene que ver el importe de la operación en función de si la operación es de muchos millones de pesos o es de pocos pesos frente a otra operación similar? Si también va a ocupar las 2 páginas. Es decir, ¿cuál es la actividad que presta el Estado? 2 páginas del registro público. Yo tendré que pagar por 2 páginas independientemente del monto, que sería lo que estaría sucediendo con esto que estás precisamente refiriendo de los que dicen, bueno, también resultan beneficiados los que pasan por la calle cuando se trata de arterias muy iluminadas y de alta circulación. Entonces, fijar el monto es muy complicado. Si el presidente municipal y su cabildo encuentran una fórmula, bueno, pues estaré con gusto para revisarla, pero por lo pronto hasta ahorita no pasa de ser un ingreso y que finalmente podrá ser cuestionado por todas estas dificultades que tiene para esto. Bajo esta premisa justamente, ¿qué le auguras a una propuesta como esta? ¿Qué va a fracasar? A ver, de principio me parece que efectivamente el ayuntamiento necesita recursos, pero me parece que el tema del alumbrado público es un tema muy complicado. Sí. Pero además es un tema muy rentable políticamente para poder golpear a la autoridad. Muchas luminarias que fallan, calles poco iluminadas, etcétera, etcétera, de manera de que muy probablemente los diputados harán eco de estos reclamos y finalmente no va a pasar en el Congreso del Estado. Sí, porque... Sin embargo, quiero comentar que sí hay, a lo mejor por donde pudiera explorar el ayuntamiento, pero esto evidentemente no es algo de cobro cíclico, que son las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras tienen que ver justamente con esto, de que si en esta calle tenemos una iluminación deficiente y nos van a mejorar las luminarias con mayor capacidad, con mayor certeza en cuanto a su funcionamiento, sí puede el municipio fijar una contribución para que los ciudadanos que se van a ver beneficiados aporten para la instalación de las luminarias, porque eso ya es una contribución de mejoras, esa ya no es un derecho. Claro, pero ahí tendría que haber un convencimiento hacia la población y me parece que también será una labor bastante compleja. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, licenciado, pues ya que nos dice esto, no ves que prospere, no ves que pase, hablemos de lo que sí pasó en el Congreso del Estado, una comparecencia en estos días, la de la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Me llamó la atención en varios aspectos. El primero, una comparecencia bastante tersa. Y digo bastante tersa porque incluso había diputados que en los días previos cuestionaron, oigan, que el caso Rich, que todo lo que ha quedado pendiente, que la falta de transparencia dentro de la Fiscalía, pero ahí el ambiente fue tremendamente cordial, tremendamente terso. Pero también me llama la atención que esta comparecencia llega en medio de señalamientos justo de eso, de lentitud en el trabajo dentro de la Fiscalía, de falta de transparencia dentro de la misma, que ha sido señalada por organismos nacionales y también internacionales. Y en medio de esta situación, pues yo te preguntaría cuál es el balance de esta comparecencia, pero también qué debió haberse dicho, qué no debió haberse dicho dentro de la misma. A ver, varias cuestiones. Recordemos que la Fiscalía es una entidad autónoma. Sí.
y fue llamada a comparecer por el Congreso del Estado. No tiene que ir a rendir informes regulares, sino a través de estas comparecencias, no tiene que estar mandando un informe cada mes, ni mucho menos, sino a través de estas comparecencias. La finalidad es precisamente pedir información. Ahora bien, la Fiscalía es una entidad con un alto grado de complejidad en la información que puede proporcionar. ¿Por qué? Porque justamente está investigando delitos. Entonces, vamos a poner el caso de Rich como un ejemplo. Hay un proceso que está caminando, hay personas detenidas, pero esas personas que están detenidas tienen un principio a su favor, que es el principio de presunción de inocencia. Entonces, no se puede dar a conocer mayores referencias que pudieran implicar un sesgo que pudiera hacer suponer su culpabilidad de las personas que están detenidas. No podría tampoco la fiscal dar información de personas que no están detenidas en función de que estaría violándose el sigilo que debe de observarse en una investigación para poder ser eficaz. No puede tampoco la fiscal informar sobre cuestiones que le resultan ajenas, como es el caso de que estas personas que están privadas de su libertad están ya bajo la tutela del Poder Judicial. No le corresponde a la Fiscalía el que el Poder Judicial resuelva en tal o cual término, le corresponde al Poder Judicial hacer cumplir la ley, citar a las audiencias, agotar la etapa de investigación complementaria, dar prórrogas, no darlas, y hacer todas las acciones que sean necesarias, porque el juez de control ya tiene la tutela sobre el proceso una vez que se judicializó. Entonces, es muy difícil poderle pedir a la fiscal que vaya a hablar sobre el caso Rich con todas estas limitaciones. ¿Qué nos va a decir? Pues lo que puede decir en un boletín de prensa. Pero incluso se ha señalado, a ver, falta de transparencia en el informe de cuántas carpetas de investigación prosperan, cuántas no, cuántas averiguaciones previas, etcétera. Se ha señalado esta falta de transparencia y tienes toda la razón, es un organismo autónomo, o eso esperaríamos. Pero ese es otro tema que hubiéramos esperado escuchar, al menos yo hubiera esperado escuchar en esta comparecencia, la solicitud y el poner otra vez sobre la mesa el tema de la autonomía financiera para la Fiscalía. Sí, a ver, por supuesto, ¿no? Y claro, y hay muchas cosas que están pendientes. Por ejemplo, la información estadística sería fundamental que se pudiera tener. A información estadística, ¿a qué me refiero? Ya el hecho de que se pudiera dar una estadística completa de cuáles son los delitos denunciados, cuántos son, cuántas carpetas, qué sucede con ellas, cuántas de esas carpetas se judicializan, cuántas se rebotan del Poder Judicial. Claro. Por supuesto que eso sí sería algo que podría haberse dicho en la comparecencia. El tema, por ejemplo, también de la autonomía financiera, es que también ese es un problema. Exigirle a la Fiscalía implica que la Fiscalía tenga recursos para poder llevar adelante todo lo que se trata. Y aquí hay una situación, Erika. Si tuviéramos la estadística, podríamos tener información de cuáles son los delitos principales que se denuncian. Y yo te puedo decir que al margen de delitos socialmente muy impactantes, como es el homicidio, el feminicidio, la trata de personas, el narcomenudeo, etcétera, vamos a tener muchísimas denuncias de asuntos que no son penales. Claro. Es decir, asuntos que tendrían que a lo mejor estarse discutiendo en un juzgado civil porque son incumplimientos de contrato, asuntos que tienen que ver con cuestiones que perfectamente podrían tener otro camino, pero que al momento que llegan a presentar la denuncia, por lo pronto tendrán que poner en marcha la mecánica, toda la maquinaria de la Fiscalía para decirles que no, pero ya implica que se destinen recursos a recibirlo, analizarlo, etcétera. Si tuviéramos la información y nos diéramos cuenta que, por ejemplo, las denuncias que se vinculan con incumplimientos de contrato tienen tales o cuales características y que, por lo tanto, esos quitan recursos y no dan resultados, podría la Fiscalía, en su plan de persecución penal, que el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública le permiten establecer qué delitos sí se van a investigar y de plano decirle a la ciudadanía, estos no, ni me los traigan. Eso sería importante la estadística. Claro, sin duda alguna. Licenciado, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo y estamos pendientes de qué es lo que va a discutir el Congreso del Estado con respecto a esto del alumbrado público. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ya escucharon